Hola amigos y amigas de Epicentro. Hoy es lunes y ya el viernes venció el plazo para que el gobierno observara dos leyes muy importantes que aprobó el Congreso. Una ley que redefine los términos en los que se considera una organización criminal, crimen organizado, pero además se redefinen algunos mecanismos para luchar contra el crimen organizado, y la otra es la llamada ley de impunidad, la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo entender lo que está pasando y qué efectos pueden tener esas dos leyes que ya parecen consumadas? Pues estamos con el doctor Roberto Pereira, que es abogado penalista y que conoce muy bien estos temas. Doctor Pereira, gracias por estar en Epicentro. No, gracias, Clara Elvira, por la oportunidad. Efectivamente, estamos frente a una situación en la cual el Poder Ejecutivo, al no haberse pronunciado acerca de si observaba o no observaba estas normas, cuyas autógrafos le han sido derivadas por el Congreso de la República, yo creo que muestra dos cosas, básicamente. La primera es que no hay ninguna voluntad por parte del Poder Ejecutivo para luchar contra el crimen organizado, que es uno de los problemas que más seriamente viene afectando al país, no solamente vinculado a economías ilegales, sino que además porque hay una serie de evidencia de que el crimen organizado ha penetrado la política. Por lo tanto, debilitar las herramientas de la lucha contra el crimen organizado es muy preocupante. Y en segundo lugar, yo creo que evidencia también lo que, bueno, ya muchos analistas y personas nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo, es decir, que el Poder Ejecutivo es una suerte de rehén del Congreso de la República, no hace nada que le pueda a molestar o que pueda irritar al Congreso de la República, o siquiera que pueda confrontarlo de manera razonable, como correspondería a cualquier democracia donde los poderes del Estado tienen pues discrepancias y las resuelven mediante los mecanismos interinstitucionales, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Entonces yo creo que el Ejecutivo, al quedarse en silencio en relación con estas dos normas, bueno, y la segunda norma que tiene que ver con el claro incumplimiento del Estado peruano de obligaciones internacionales, ¿no? Entonces, que pone al Perú en una situación muy comprometedora frente al sistema interamericano de derechos humanos, porque la Corte Interamericana emitió un pronunciamiento para que se suspendiera el trámite de aprobación de esta norma. Sin embargo, el Estado no solamente no hizo caso, sino que además se ha enfrentado a la Corte en un claro desacato al sistema interamericano, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy grave y, bueno, vamos a ver qué cosa hace el Congreso en los siguientes días, ¿no? A ver, entonces vamos por partes. Vamos primero con la ley 5981, que es esta ley que modifica varias normas, el Código Penal, y establece como unos mecanismos para establecer qué es una organización criminal y para establecer los reglamentos, digamos, para hacer los allanamientos y para perseguir a las organizaciones criminales. Concretamente, ¿cuál es el efecto negativo de esa Yo, ley en la persecución de organizaciones criminales? Yo creo que son dos fundamentalmente. El primero es que restringe la definición de crimen organizado de manera absolutamente arbitraria para limitarlo únicamente a aquellas conductas que puedan estar en el marco de cadenas de valor económico, ¿no? Entonces, no siempre, para empezar, es un concepto absolutamente ambiguo que puede ser interpretado de cualquier manera. Entonces, sin embargo, la interpretación va a ser una interpretación restrictiva, esa va a ser la tendencia, porque se está limitando el tipo penal de organización criminal, con lo cual pueden quedar afuera de este concepto, por ejemplo, delitos de corrupción o delitos meramente de sicariato, es decir, delitos que no necesariamente están asociados a cadenas de valor. Entonces, esto es muy grave porque vemos que el crimen organizado, y esto es por experiencia comparada, es un fenómeno muy dinámico que se mueve con el tiempo. Por lo tanto, limitarlo a un concepto que tiene que estar asociado a la generación de una cadena de valor es absolutamente un despropósito, ¿no? Es ir en contra del dato criminológico, que más bien lo que nos dice es que hay que estar atento a cómo se mueve la criminalidad organizada para poder enfrentarla. Y el segundo problema que tiene esta norma
es que si bien comete una torpeza porque regula una norma que ya está derogada, ¿no? En realidad lo que hace es limitar o dificultar en la práctica los allanamientos, ¿no? Porque establece la norma que para poder ejecutar el allanamiento el Ministerio Público tendrá que esperar a la defensa que escoja o que elija a la persona que está siendo objeto de estos Ya, allanamientos. En la práctica lo que va a pasar es que porque la norma dice, ¿no? Si no estuviese ¿no? el abogado privado de la persona que está siendo allanada, se le podrá poner un abogado de oficio. Para empezar, los abogados de oficio escasean en el Perú. Es claro, muy difícil que haya abogados de oficio en todas estas operaciones. En segundo lugar, lo que va a pasar en la práctica es que los allanados van a exigir, van a decir, tengo el derecho a escoger mi abogado. Y por lo tanto, hasta que no venga mi abogado, no se puede ejecutar el allanamiento. Esto es muy grave porque tratándose de la criminalidad organizada, todos sabemos que, por ejemplo, en casos de crímenes como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y otro tipo de crimen que es muy sofisticado, las pruebas se desaparecen pues en minutos, en claro. segundos, ¿no? Y esto va a generar unos serios problemas de impacto positivo, de eficacia del allanamiento al condicionar a la presencia obligatoria de los abogados. Por lo general, lo que se hace, se inicia con el allanamiento, la fiscalía es garante de los derechos de las personas allanadas, se les lee sus derechos, se levanta un acta y luego cuando el abogado llega se incorpora a la diligencia y es informado acerca de todos los pasos que se han dado sin su presencia. Es más, puede observar incluso en el acta del abogado las cosas que a su criterio no han respetado los derechos. Por lo tanto, yo creo que esta norma es absolutamente negativa para el combate del crimen organizado, ¿no? Ujú. Bueno, y pasemos entonces a la siguiente, que es esta ley de impunidad, que ya lo habían intentado en el gobierno de Alan García, ya se había llegado a la conclusión de que no tenía sentido, pero este gobierno, este Congreso sigue diciendo, bueno, lo que pasa es que no pueden estar permanentemente procesados, es que hay gente, ancianos, muriéndose en la cárcel por crímenes que tenían que haber prescrito. Mm. ¿Cómo explicarle a la gente en fácil que el Congreso no tiene la razón con esta ley? Sí, bueno, efectivamente, acá hay que, yo he notado mucha ignorancia, no sé si es a veces deliberada, ¿no? Es decir, hay una ceguera, no querer informar con la verdad o simplemente porque desconocen, ¿no? El Perú está adscrito, entre otros tratados, a la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, es una norma, es un tratado que forma parte del ordenamiento jurídico interno, por lo tanto, estamos obligados a cumplir con lo que establece la Convención Americana y con lo que dice sobre la Convención la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, eso de que es se está afectando la soberanía, de que es un tribunal extranjero, eso claramente es desconocer lo que significa hoy día la relación entre los derechos internos y el derecho internacional. En el derecho internacional, por lo tanto, el Perú ha asumido una obligación, que es una obligación de jus cogens, es decir, del derecho internacional general, que rige desde hace muchísimos años, de que los crímenes de lesa humanidad o lo que el derecho internacional califique como grave violación de derechos humanos es imprescriptible. Ajá, Uno puede tener sus discrepancias o no con la imprescriptibilidad, que pasa teóricas, conceptuales, que es mi caso, por ejemplo, pero lo cierto es que hay una norma de derecho internacional general, es una norma de jus cogens, que rige por lo menos desde los tribunales de Nuremberg, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la calificación de un hecho, independientemente de la tipificación que lo establezcan los países, es decir, la posibilidad de perseguirlos de manera que no prescriban, no proviene del derecho interno, proviene del derecho internacional. Por lo tanto, yo creo que a pesar de esta norma, de esta ley, que ciertamente no es ideal que se apruebe, en la práctica los jueces peruanos van a poder inaplicarla sin ningún problema, ajá. porque está vulnerando claramente las obligaciones del Estado peruano en materia de derecho internacional. Es más, Clara Elvira, en el caso peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barros Alto, que es una sentencia emblemática en el derecho internacional de derechos humanos,
ha establecido que son incompatibles con la Convención Americana este tipo de normas, es decir, que tienen como efecto generar impunidad, ¿no? Por las Ujú, graves violaciones de derechos humanos. Y es más, como consecuencia de la sentencia del caso Barros Alto, y esto es lo que no se dice y se desinforma, el ujú, Estado peruano, la Comisión Americana, Comisión Interamericana y las víctimas firmaron un acuerdo de reparaciones. Y ese ujú, acuerdo de reparaciones fue homologado por la Corte Interamericana. ¿Qué obligación ha asumido el Estado peruano en ese acuerdo de reparaciones? Entre otras, la no repetición de esos hechos. Es claro. decir, no volver a aprobar normas que tengan como efecto la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos. Esa es la razón por la cual la Corte, en ejecución de la sentencia del caso Barros Altos, ha abierto este contencioso y le ha ordenado al Estado peruano que se abstenga de aprobar esa norma. No como dicen algunos, no, ya todos están condenados, ¿qué cosa va a ejecutar? No, está ejecutando la Corte el acuerdo de reparaciones que fue Ajá. firmado por la Comisión Interamericana, por las víctimas y por el Estado peruano, y que fue homologado en su oportunidad por la Corte Interamericana. Por lo tanto, Ujú. no es que la Corte se esté inventando un procedimiento acá de indefinido de seguimiento a la sentencia de caso Barros Alto, sino lo que está ejecutando es esa sentencia de reparaciones que, insisto, incorpora una obligación del Estado de no repetir esos hechos consistentes en aprobar Ujú. normas que generen impunidad. Doctor Pereira, rápidamente una pregunta técnica. El Congreso ha aprobado después de esa ley de la prescripción, que es otro tema, pero que también favorece a los delincuentes, ha aprobado una norma que dice que, digamos que los jueces están obligados a aplicarla, que los jueces no pueden ser, digamos, autónomos sin cumplir una ley del Congreso. ¿Usted cree que eso tiene sentido, que el Congreso se No, meta así en la aplicación de la justicia? no porque el control difuso de constitucionalidad está por encima de lo que el Congreso diga. Ujú. El control difuso de constitucional, la posibilidad de inaplicar normas que el Congreso dicta, proviene de la Constitución, no proviene del mandato del Congreso de la República. Es un Ajá. mecanismo para controlar al Congreso, o sea, que tienen los jueces para controlar al Congreso. Pero además está el control de convencionalidad, es decir, que los jueces tienen que aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos conforme ha sido interpretada por la Corte. Por lo tanto, el Congreso puede sacar 1000 leyes diciendo que los jueces no pueden interpretar, pero eso no los vincula. De hecho, Ujú. Clarevir, eso ya ocurrió en el caso Barrios Alto, precisamente, cuando la jueza Saki Kuray inaplicó las leyes de amnistía, el Congreso sacó una ley diciendo que la jueza no Ajá. podía inaplicar, que los jueces debían obligatoriamente aplicar esa norma, y eso también fue materia de controversia ante la Corte Interamericana, y claramente se estableció que el Congreso no podía hacer eso porque no estaba dentro de sus competencias, prohibirle a los jueces inaplicar las normas en virtud de la Constitución o inaplicar las normas en virtud del control de convencionalidad, es decir, la Convención Americana y lo que la Corte ha interpretado acerca de la Convención Interamericana, ¿no? Muy bien, pues nos queda clarísimo, el Congreso, el legislativo, afecta a la justicia y el gobierno calla frente a esa afectación a la justicia, con lo cual operan en pared. Doctor Pereira, muchísimas gracias por sus luces para entender lo que nos está ocurriendo desde el Congreso. Siempre un gusto, Clara Elvira. Hasta luego. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Como siempre, nos vemos pronto.